voy a pasar esto, es cómo se calcula un indicador paciente que se llama índice compuesto de cobertura, que es un índice de varias intervenciones de salud materna e infantil, y que les muestra que cómo otra vez la cobertura fue aumentando, lo cual es bueno, a través del tiempo, pero fue aumentando más en los pobres que en los ricos, y la distancia entre pobres y ricos se fue reduciendo. La siguiente, por favor. Esto muestra cómo se comportó la equidad a través del tiempo en términos de mortalidad, cómo se redujo la mortalidad en los menores de 5 años y cómo se redujo el déficit de talla para edad en los menores de 5 años. Se dan cuenta que nuevamente, yo espero que la mortalidad se reduzca. Efectivamente eso ocurrió en el país para todos, pero tanto para pobres como para ricos, pero fue más acelerada en los pobres que en los ricos, lo cual es bueno. Para desnutrición ocurrió lo mismo, pero si se dan cuenta todavía hay una distancia enorme entre pobres y ricos, es decir, los más pobres tienen prevalencias de desnutrición infantil muy altas todavía, inaceptablemente altas. Pero en general lo que les está mostrando eso es que las cosas se hicieron bien, ¿no? Entonces, otra vez, esta es una lección súper interesante, no se ve en ningún país del mundo. La siguiente, por favor. Me refiero a ningún país del mundo de ingresos medios, de ingresos bajos, de ingresos medios altos. En los países desarrollados es otra historia. ¿Qué pasó con las desigualdades entre áreas rurales y urbanas? Las figuras muestran básicamente lo mismo, que la cobertura mejoró tanto en las áreas urbanas como en las rurales, pero mejoró más en las áreas rurales, que están en rojo, que en las áreas urbanas, proporcionalmente más. Y la distancia entre áreas urbanas y rurales se redujo dramáticamente. Eso es para el índice compuesto de cobertura, que incluye atención prenatal, parte institucional, vacunas, atención por neumonía, etc. La siguiente, por favor. ¿Qué ocurrió en términos de déficit de talla para edad y de mortalidad comparando la progresión en las áreas rurales y urbanas? La desnutrición se redujo en todos los grupos, y la distancia entre área rural y urbana se redujo para desnutrición, pero con una brecha importante todavía, con una distancia importante entre área rural y urbana. Y lo mismo ocurrió para mortalidad en menores de 5 años, y el estimado está basado en múltiples entes, en cohortes de nacimiento, como mencioné. La siguiente. Y eso muestra la evolución de las desigualdades absolutas por ámbito rural y urbano. Lo que demuestra es que las diferencias entre el área rural y urbana se fueron reduciendo progresivamente para mortalidad, para desnutrición. La siguiente, por favor. Entonces, a mí personalmente me parece fascinante esa parte de la reducción de las inequidades, ¿no? Es una cosa muy difícil de lograr, porque convencer a los políticos que inviertan primero en los más pobres no es tan sencillo. Es más fácil invertir en los más ricos, en los que menos necesitan. Bien, el análisis departamental fue enormemente más complejo, fundamentalmente por la falta de datos consistentes, confiables, de tamaño suficiente. Yo les voy a mostrar apenas un brochazo de lo que hemos encontrado. No les voy a mostrar un ranking de departamentos diciéndoles estos son los mejores, más bien les voy a mostrar la debilidad de los datos. La anterior, por favor, no sé si había algo. Ok, la siguiente entonces. Eso lo que les muestra es cómo se redujo la mortalidad en menores de 5 años en los departamentos con mayores áreas rurales y con menores áreas rurales. La línea superior muestra la reducción de la mortalidad en los departamentos que tenían una población rural mayor del 20%, y la línea inferior en los departamentos que tenían una población rural menor del 20%. Lo que les está mostrando eso nuevamente es que la mortalidad se redujo, en menores de 5 años se redujo mucho más rápidamente en los departamentos que tenían más zonas rurales que en los departamentos que tenían menos zonas rurales, lo cual es una buena historia. La siguiente, o es una buena noticia.
Este análisis multinivel lo que quiere decir es que nosotros analizamos la contribución de las variables en cada uno de esos niveles que mostré inicialmente a nivel departamental y vimos cuáles podían haber tenido más importancia en la reducción de mortalidad, en la reducción de desnutrición. O sea, qué factores explican las tendencias temporales que hemos observado en los distintos departamentos y sus efectos sobre la mortalidad y la desnutrición. La siguiente, por favor. Este es el ranking de departamentos para reducción de talla baja para edad de menores de 5 años, teniendo en cuenta la velocidad de reducción anual en el periodo que estudiamos. No me voy a detener mucho, ustedes de Cusco fue el departamento que más redujo anualmente su desnutrición infantil en el periodo 2000 al 2012 y bueno, después siguen muchos departamentos más. Lo que me interesa mostrarles es la siguiente tabla. La siguiente, por favor. No se ve probablemente de atrás, pero lo que muestra son rankings elaborados de reducción de mortalidad elaborados en función de diversas fuentes. La primera es basada en ENDES, cohortes basadas en ENDES, la segunda es mortalidad registrada, que está en base a muertes registradas, certificados de defunción, y la última ENDES. Y los departamentos que tienen mejor rendimiento son diferentes en cada una de las fuentes de datos. Por eso es tan importante que se use fuentes de datos confiables. Yo insisto en esto y cada vez que tengo la oportunidad de presentar resultados les digo a las autoridades, a los diversos sectores, por favor dejen de utilizar la ENDES para evaluar mortalidad, no está bien que lo hagan. Fortalezcamos el sistema de registros vitales, que se haga bien, y fortalecerlo significa invertir en esos sistemas. Es impresionante cuando conversaba con la jefa de la Oficina de Estadística e Informática del Ministerio de Salud, me decía, capacitamos gente, la mandamos a los departamentos del país, al interior del país, y se van después de muy poco tiempo porque les pagan muy poco. Los registros vitales no interesan, a nadie le importa. Entonces, no se da la importancia que tendrían. Y claro, si uno quiere evaluar lo que está haciendo, si yo fuera un político y quiero evaluar si lo que yo estoy gastando realmente está reduciendo muertes infantiles y uso ENDES, estoy haciendo mal, me estoy engañando a mí mismo. La siguiente, por favor. ¿Podemos pasar a la siguiente? Quería mostrar nada más esto, no, es la anterior. Quería mostrar que en este modelo complejo, estadísticamente complejo, que se llama multinivel, que considera las diversas variables en las diversas cajas que yo mostré, para ver qué variables fueron las que influyeron más a nivel departamental para la reducción en la talla baja para edad, o sea, en la desnutrición crónica, son las variables sociales las que mayor importancia mostraron, y las intervenciones ya específicas como atención prenatal tuvieron comparativamente menos importancia. En un momentito conversaremos sobre si eso puede ser creíble o no. La siguiente, por favor.